Guiones y guionistas, capítulo 63. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del festivo mundo de los guionistas y el colorido arte de los guiones. Siempre que comienza un año toca hacer propósitos nuevos. Y uno de los más clásicos que se propone cualquier guionista que se precie es dejar de procrastinar y ser más productivo. Ya sabéis a qué me refiero. Dejar de mirar continuamente las actualizaciones de Instagram o de Twitter, los mensajes de WhatsApp a deshoras, las visitas al frigorífico, en fin, la de miles de excusas que nos ponemos con tal de no escribir. Pues bien, hoy vamos a hablar de productividad con las mejores recomendaciones que he encontrado, que son de un libro, que es súper top de la productividad, como veremos ahora. Os aviso que yo las he empezado a seguir ya desde este año y ya lo estoy notando y llevamos y estamos empezando. El martes se terminó el curso de desarrollo de personajes y hoy termina el curso de guión de cortometraje. A lo largo de 10 semanas hemos visto cómo escribir el guión de un cortometraje desde la idea inicial hasta la escritura final. Y hoy acabamos con la reescritura, porque ya sabéis que, como dicen siempre, escribir es reescribir. Y es fundamental, una vez que hemos terminado nuestra primera versión de guión, hacer una reescritura y limar un poquito por allí, ajustar un poquito por allá, hasta que quede ya el guión, pues nada, fetén, como dicen en Madrid. Y los que están suscritos a la plataforma de guiones y guionistas, la semana que viene tendrán un curso nuevo. Programas gratuitos de escritura de guión, que también es otro de los que os pregunté en la encuesta que tuvo más éxito. Y lo que voy a hacer va a ser videotutoriales sobre los diferentes programas de guión para que podáis ver las características de cada uno y elijáis el que más os guste. Bueno, como veréis, hay algunos programas que son totalmente gratuitos, otros que tienen una parte que son freemium, o sea que tienen una parte gratuita y otra parte de pago, y bueno, veremos un poquito cuáles son las características, sobre todo de las partes gratuitas, y bueno, a lo mejor alguna también de pago por si acaso hay alguien que se anima, ¿no? y que le sale bien comprarlo. Pero bueno, veremos en cada semana un programa distinto. Es un curso muy práctico, ya veréis. Y los que todavía os estáis pensando si apuntaros a la plataforma, no lo dudéis más y mira, qué mejor para empezar el año, ¿no? Son tan solo $10 al mes y bueno, cada vez hay más contenido, porque se va sumando. El martes os anuncié también que he abierto un canal en YouTube y de momento lo que estoy haciendo es subir los podcasts poco a poco, ¿no? Para que, bueno, la gente que quiera oírlos allí pueda oírlos allí. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal de David Esteban Cubero y escuchar los podcasts desde allí. Pero bueno, en un futuro yo creo que habrá contenido exclusivo para YouTube, ahí lo aviso. Y bueno, y también obviamente si tenéis amigos que les guste YouTube, bueno, pues se lo podéis comentar y tan ricamente. Y ahora sí, ya vamos con los consejos de productividad para guionistas para que aprovechemos un poquito más nuestra vida, nuestro día a día. Como os adelantaba antes, es momento de ser más productivos. Tenemos que reconocerlo, perdemos mucho tiempo a lo largo del día, sobre todo cuando estamos en nuestro horario laboral, el horario que nos ponemos más o menos para trabajar. O sea, si todo el tiempo que estamos procrastinando lo aprovechásemos para escribir, todos hubiéramos escrito muchísimo más en nuestra vida. Tendríamos algunos guiones, algunas películas, obras de teatro y muchas más cosas en nuestras espaldas. Por eso he acudido a uno de los libros más famosos de productividad para ver qué podemos aprender de ellos, ¿no? De los maestros de la productividad. Por cierto, es un libro que os vais a poder descargar gratuitamente porque bueno, el autor lo ha puesto y ahora os pongo el link. Y lo que voy a hacer va a ser adaptar sus consejos, los consejos que da un poquito a productividad, que son como genéricos, que valen pues para trabajar, para empresas, para emprendedores, como adaptarlos un poquito a guionistas y sobre todo contaros también un poquito cómo los estoy adaptando yo. El libro es Work Smarter, Not Harder, que podría traducirse como Trabaja inteligentemente, no más duro, y es uno de los libros gratuitos más descargados de Amazon. El autor es el ingeniero y blogger Timo Kianen. Y bueno, os podéis descargar el libro completo en Productive Superdad, que es la página web del autor. Yo os pongo aquí el link por si acaso queréis encontrarlo, que la verdad es que es bastante recomendable. Aunque bueno, yo la verdad es que con el resumen que os voy a hacer, básicamente son 18 consejos
que nos da Timo y que yo los voy a analizar en 2 podcasts distintos, ¿no? Este y el del martes próximo. Antes de comenzar con los consejos, me gustaría recordar los 4 pilares con los que, según Timo Kiasen, podemos preparar nuestro cuerpo para ser más productivo, que son, por un lado, la mentalidad adecuada, por otro lado, hacer ejercicio físico, tener una buena nutrición y disfrutar de un buen sueño que nos proporcione el descanso necesario. A lo largo de los consejos ya veremos cómo mejorar estos 4 pilares que por otro lado son básicos y lógicos. Si no nos proponemos ser más productivos, difícilmente lo conseguiremos. Y si nos lo proponemos pero el cuerpo no nos acompaña, porque está cansado o mal nutrido, bueno, pues tampoco. Y comenzamos con los consejos. El primero de ellos es: empieza el día de manera poderosa. Intenta levantarte temprano y así añades flexibilidad a tu mañana y aprovechas más el día. ¿Por qué? Pues porque por la mañana, después de dormir y descansar, es cuando nuestro cuerpo está más fresco, más descansado y somos más productivos. Con lo cual, si conseguimos levantarnos antes, aprovecharemos más nuestro momento productivo. Y bueno, si te cuesta mucho madrugar, pues hacerlo poco a poco. Cada día te vas levantando 15 minutos antes y así te vas habituando poco a poco a despertarte antes. Cada uno entiende levantarse temprano de una forma diferente, obviamente, ¿no? Y sobre todo el mundo de los guionistas, cuando no trabajamos en una oficina, ¿no? Y dependemos de nuestro tiempo, bueno, los horarios la verdad es que son bastante diferentes, ¿no? Y también depende del momento de nuestra vida en el que estemos. No es lo mismo ser guionista a los 25 que a los 45. Hay gente para los que levantarse temprano es levantarse a las 9 de la mañana, ¿no? Y otros que lo asocian a levantarse a las 4:30 de la mañana. Yo desde que fui padre adelanté bastante mi horario de levantada. Mi hijo a veces, bueno, se levanta, en su momento cuando era bebé obviamente se podía levantar a las 4 de la mañana, a las 5, a cualquier hora. Pero ahora, bueno, se puede levantar a veces a las 6:30 o a las 7 y es de los que se levanta y hay que levantarse, con lo cual todo el mundo despierto ya desde esa hora, ¿no? O por lo menos uno de los dos. Y bueno, y hay veces también que duerme hasta más tarde. Pero claro, yo ahí aprovecho porque ya he pillado el hábito de despertarme pronto y me despierto, me levanto y me pongo a escribir, ¿no? Aunque sea una hora o hora y media, así hasta que se despierta él. Y la verdad es que es un buen momento, porque hay silencio en la casa, nadie te molesta, y bueno, a mí la verdad es que nunca me gustó madrugar, pero cuando pillas el hábito no te cuesta tanto, ¿no? Y hasta lo disfrutas, ¿no? A veces me sorprendo despertándome a las 6 de la mañana y corriendo al ordenador a escribir y deseando que no se despierte Bruno, ¿no? Y además, como trabajo en casa, realmente me da un poco igual el día de la semana que sea, porque lo que hago es ir adaptando mi horario de trabajo a las necesidades del hogar, ¿no? La hora de levantarse tiene que estar en relación a la hora que te acuestes. ¿Quieres levantarte antes? Tienes que acostarte antes, porque no hay que quitarse horas al sueño. Si duermes menos, te falta uno de los pilares de que os hablaba al principio y eres menos productivo, ¿no? Con lo cual no funciona, ¿no? Si te acuestas muy tarde y te levantas muy pronto, no funciona eso de estar más descansado y más fresco para trabajar, ¿no? Con lo cual, si te acostumbras a ir despertándote antes, es conveniente aprender, pillar el hábito de acostarte antes, ¿no? Segundo consejo: entiende cuál es tu ritmo de trabajo óptimo. Hay momentos del día en que somos más productivos y tenemos que encontrar nuestro propio ritmo. En el libro hablan de varias técnicas de trabajo que yo os cuento para que probéis y después, bueno, pues utilicéis la que queráis. La primera, que es un clásico, es la técnica Pomodoro, que es hacer sesiones de trabajo de 25 minutos y un descanso de 5 minutos. Y cada 4 sesiones de 25 minutos haces un descanso más largo de 15 a 30 minutos. La segunda técnica sería hacer intervalos de 90 minutos, que sería hacer sesiones de trabajo de 90 minutos y después hacer una pausa de 20 minutos. Claro, lo otro es como hacer sesiones más cortas y más interrupciones. Y esto es hacer sesiones de trabajo mucho más largas, con lo cual requiere mucha más concentración. Vosotros tenéis que ir encontrando un poquito cuál es vuestra forma. Hay una técnica intermedia que es la técnica 52-17, que está basada en estudios sobre los biorritmos de trabajo de los trabajadores más productivos, ¿no? Hicieron un análisis con el 10% de trabajadores más productivos y llegaron a esta conclusión, que si trabajas 52 minutos y luego descansas 17, bueno, pues ahí pillas buenos biorritmos para ser más productivo. Y bueno, la cuarta técnica sería, una vez que pruebes los métodos anteriores, si no encuentras ninguno de ellos, bueno, pues puedes crear tu propio ritmo de trabajo. Pero lo importante es que reflexiones sobre ello y encuentres un sistema que puedas repetir de forma consciente, ¿no? Y así vayas generando un hábito de trabajo más productivo.
O sea, el tema no es sentarte y, bueno, a ver qué tal me da hoy, a ver cómo se me da hoy. No, no. Intentar sistematizarlo, encontrar tu sistema, tu forma, tu sesión que te sea más productiva y esa, repetirla, sea la que sea, y siempre organizándose en cuanto a sesiones de trabajo y descansos. Tercer consejo, y este es súper importante, y yo creo que este nos tenemos que poner las pilas todos, que es mantén las distracciones a raya. Las distracciones son esas pequeñas interrupciones que tenemos a lo largo de nuestro trabajo que nos van quitando segundos poco a poco sin darnos cuenta. El caso es que si sumamos todos los ratitos al cabo del día, nos quedaríamos alucinados de todo el tiempo que nos roban. Y hay tres tipos de distracciones. Por un lado, las distracciones creadas por las herramientas de comunicación, internet, emails, teléfono, redes sociales, mensajes de WhatsApp. Yo creo que sabéis bien a qué me refiero cuando hablo de este tipo de distracciones. Mientras que estés concentrado escribiendo un guión, apaga el teléfono o ponlo modo avión y desactiva, obviamente, las notificaciones de la computadora y, bueno, el teléfono ya si lo hemos apagado o puesto en modo avión no nos vendrán. Y después, cuando haces la pausa, bueno, pues ahí te vuelves a conectar, ya sea cualquiera de los métodos antiguos que hemos hecho, anteriores, bueno, pues cada cierto tiempo te vas conectando, pero solo cuando haces los descansos. Y así, cuando estés con la sesión, estás concentrado y aprovechas mucho más y eres mucho más productivo y no te paras cada vez que te llega un WhatsApp o una notificación de Facebook. El segundo tipo de distracciones son las generadas por otras personas, que pueden ser familiares o amigos si estás en casa o compañeros de trabajo si estás en la oficina. Hay que intentar poner límites y comunicar a los demás que no te molesten cuando estás en una sesión de escritura intensa, ¿no? Cuando estás ahí escribiendo tu guión, bueno, pues si estás en casa, intentar avisar a todos que si te aíslas en el despacho, pues que durante un ratito no te molesten, o yo en mi caso, por ejemplo, cuando hago un podcast, pues intento decir, mira, estoy haciendo el podcast durante media hora, no me molestéis, y encontrar ahí que la gente lo entienda, o si estás en una oficina, también otra opción es aislarte y cambiar tu lugar de trabajo, ¿no? Pues te metes en una sala de reuniones, te metes en un despacho o yo qué sé, o si estás en casa, también te puedes ir a salir de casa, ¿no? Te vas a una cafetería, te metes ahí en tu cafetería, en donde te aíslas, aunque que, bueno, puedas tener un poquito de ruido externo, pero te aíslas de lo que es el ruido de que te avise alguien, ¿no? Y que se ponga a hablar contigo. O una biblioteca también. Yo recuerdo, por ejemplo, mi época de estudiante, estudiaba muchísimo en la biblioteca, ¿no? Y muchísimo mejor que en casa, ¿no? Ibas allí, te aislabas, cada cierto tiempo hacías sesiones de descanso con la gente con la que conocías y la verdad es que a mí me rendía muchísimo más. Y otra opción también, por ejemplo, de la oficina, que yo conozco también gente que lo hace, es ir más temprano. Van una horita o 2 horitas antes de que haya nadie y la verdad es que ese tiempo es el tiempo más productivo del día. Luego ya, o incluso se pueden ir antes, o ya pueden relajarse, ¿no? Y esto además lo he visto hacer mucho a jefes. Bueno, hay otro tipo de jefes que son los últimos que llegan, pero sí, existen muchos jefes que son los de voy una horita antes y así aprovecho, ¿no? El tercer tipo de distracciones son las distracciones internas, que, bueno, pues a veces es nuestra propia cabeza la que se evade y empieza a pensar en otras cosas, pim, pam, pum, 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 y te vas, ¿no? Pero claro, para eso están las pausas. Si tú te sientas ahí 3 horas, pues claro, entonces, claro que va a llegar un momento que tu cabeza va a necesitar distraerse. Pero si tú te organizas, ya sea unas sesiones Pomodoro de 25 minutos, o de las de 50 o de las de 90, y te concentras ahí, bueno, luego ya tienes tu descanso para distraerte con hablar con las personas, mirar tus teléfonos o pensar en tus cosas también. Te puedes salir fuera, ¿no? Los que fuman se salen a fumar el cigarrito, a tomar el café, y ahí ya te evades. Ahí ya te evades y luego ya te puedes volver a concentrar, ¿no? Luego también es recomendable haber dormido bien, estar descansado para concentrarte más. Porque todos lo sabemos, si hay veces que has dormido poco, estás con la cabeza en otra, estás más atontado, ¿no? O sea que es recomendable otra vez volver un poquito a los pilares estos que nos decían al principio y estar bien descansado y dormido. Cuarto consejo, no empieces tu día sin planificarlo primero. Hay que planificar el día de trabajo con anterioridad. Puedes, por ejemplo, tener un Google Calendar, ¿no? Donde vayas organizando las tareas según te van llegando, ¿no? Y sepas siempre qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Esto es una técnica que se llama time blocking, ¿no? Y consiste en hacer bloques de tiempo que te va rellenando con tus tareas diarias. Pero lo puedes organizar como, yo que sé, a semanas vistas o meses vistas. Yo conozco gente,
Por ejemplo, Joan Boluda, que tiene un podcast maravilloso de marketing online, él tiene organizado cosas como a meses vista o incluso tú, por ejemplo, le intentas contratar como consultor y él te da fecha para dentro de un año, porque ya tiene su time blocking de consultoría organizado hasta dentro de un año. O sea, él es el maestro del time blocking. Pero bueno, sin llegar a esos niveles, si nosotros queremos ir empezando poco a poco, bueno, podemos planificarlo día a día o semana a semana, ¿no? Incluso para planificarlo día a día, tú lo puedes planificar la tarde anterior, ¿no? Cuando acabes de escribir tu guión o cuando acabes de hacer tu trabajo, bueno, pues te haces tu organización del día siguiente, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y vas organizando tus tareas de lo que vas a hacer a lo largo de todo el día. Y así puedes organizar lo más importante antes y luego vas adaptando un poquito lo demás. Yo, por ejemplo, os cuento mi forma de organizarme, es hacer una planificación semanal. Pero una planificación semanal con unas partes más o menos fijas y otras flexibles, que voy modificando según va transcurriendo. O sea, yo sé que mi trabajo a la semana es cada semana tengo que hacer 2 podcasts y 2 clases nuevas de los cursos de guión. Tanto con los podcasts como en las clases tengo que escribir los textos y grabarlos, editarlos, subirlos a internet y promocionarlos por las redes sociales. Además tengo que dedicar algún tiempo a las consultorías que tenga entre manos en ese momento, otro pues a escribir algún proyecto personal propio, ¿no? Como yo como guionista, que en este caso por ejemplo estoy escribiendo una película, de esto ya os hablaré en un futuro, y otro para pensar también nuevas cosas para la web, ya sean productos nuevos o promociones de los existentes. También tengo que contestar los mails que me llegan, solucionar los problemas que tenga con el mantenimiento de la web o con las necesidades de los suscriptores. Y luego también tengo unos horarios fijos a la semana, como las clases de guión que yo imparto en un par de escuelas de cine o las clases, por ejemplo, de pilates que yo recibo, ¿no? Como alumno o como persona que recibe sus clases de pilates, ¿no? Que también hay que hacer un poco de ejercicio. Y bueno, yo me organizo todo este trabajo con diferentes bloques de horarios según mi día, que la verdad es que depende bastante del ritmo vital que hay en mi casa. Porque claro, yo trabajo aquí en mi casa y entonces, bueno, pues me organizo un poco según el ritmo vital que tiene la propia casa. Es decir, básicamente dependo del horario, por ejemplo, de jardín de Bruno, de mi hijo y de cómo me coordino con el resto de las labores con Andrea, con mi pareja. Pero para ser productivo y hacer todo lo que tengo que hacer, necesito organizar previamente qué voy a hacer. Luego, obviamente, pues todas estas cosas, luego hay flexibilidad, ¿no? Y dependiendo de si consigo hacer una cosa antes o otra después, bueno, pues me voy organizando y para poder terminar todo lo que tengo que hacer, ¿no? El quinto punto que nos cuenta aquí nuestro amigo Timo es muy simpático, que es beber agua. Que es algo que, bueno, sí, ya todos sabemos que es bueno para la salud, para hidratar nuestra piel, pero según un estudio de University of East London, la productividad del cerebro aumenta un 14% si tienes el cerebro bien hidratado. O sea, estamos hablando de pura física. Estamos hablando de pura física, con lo cual no lo discutamos, lo dice la Universidad del Este de Londres, con lo cual tomad agua, tomad líquidos, estad siempre hidratados y seréis más productivos. O sea que todos corriendo a beber agua. Yo es algo que también desde que lo he leído, en general ya bebía agua, pero a partir de ahora mucho más, siempre con tu agüita cerca. Que tu cerebro lo agradece y serás más productivo. Sexto consejo, identifica las tareas importantes y hazlas primero. Esto es muy importante también. Hay que ordenar las tareas por orden de importancia e intentar sacar por lo menos las más importantes primero, ¿no? O por lo menos, si no son todas, la más importante. La más importante del día, esa, lo primero. ¿Y cuáles son las tareas más importantes, no? ¿Cuáles son unas más importantes que otras? Bueno, según Timo, hay que ver cuáles son los efectos que tendrán esas tareas. Hay tareas que tienen efectos a largo plazo y otras a corto plazo. Bueno, pues las tareas cuyos efectos van a ser a largo plazo son las que van a afectar mucho a lo que es nuestro futuro. Y por eso deberían ser las primeras que se hacen porque son las más importantes. Os pongo también un ejemplo mío. Para mí, este podcast, ¿no? El podcast Guiones y Guionistas, es una tarea importante. No es algo que tenga efectos inmediatos, pero sí los tiene a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque gracias a este podcast cada vez más gente conoce mi trabajo y se apunta a mis cursos o me contrata para hacer consultorías o guiones. Por eso es importante. Aunque subir un podcast, que es un podcast gratuito, no tenga ningún rédito a corto plazo.
Yo los subo a las plataformas y no es como el que vende tomates, que vende tomates y le dan dinero a cambio. Yo los subo y nadie me paga nada a cambio por subirlo. Pero sí es algo importante porque es a largo plazo. Con el tiempo, la gente me va conociendo cada vez más, yo estoy desarrollando mi trabajo y gracias a esto pues la gente luego me contrata para poder, y gracias a eso, pues consigo pagar la factura de mis casas y mi comida. Por eso es importante, aunque no me dé dinero a corto plazo. Esto no quiere decir que haya que olvidarse de las tareas a corto plazo, porque obviamente hay algunas que necesitan una rápida resolución y bueno, pues hay que dejarlo de más y hacerlo, ¿no? Y si yo tengo un problema con la web que no funciona, bueno, pues tengo que dejar todo e intentar solucionarlo cuanto antes. O si tengo que entregar el informe de una consultoría porque se me acaba el plazo, bueno, pues tengo que ponerme a ello y entregarlo a tiempo. O sea, son cosas que, bueno, esto obviamente yo debería haberlo previsto antes y haberlo puesto en mi time blocking o en mi organización diaria para hacer la consultoría en el tiempo que tengo que hacerlo, ¿no? Y no dejarlo para el último momento. Pero si por lo que sea no lo he hecho o se ha adelantado o necesita el cliente algo con rapidez, pues entonces es algo urgente que hay que solucionarlo. Pero en general tenemos que intentar, claro, esto cuando tú estás trabajando por horas, no eres un empleado y trabajas 8 horas, casi que un poquito las labores casi te vienen dadas un poquito por tus jefes, ¿no? De haz de esto, haz de lo otro, pero bueno, luego sí que hay un momento donde también uno se organiza sus cosas. Si no es solamente hacer lo que te dice el jefe de entrégame esto mañana o esto lo otro, sí que si tienes muchas labores que hacer, sí que te vas organizando, ¿no? Y yo que sé, estás desarrollando un programa de televisión, bueno, sí hay guiones y hay cositas que tienes que encargar, pero hay otras que puedes pensar a largo plazo, del formato, otra serie de cosas de formatos de futuro, que, bueno, claro, obviamente dependiendo cada uno del departamento donde esté y cuáles sean sus labores. Pero bueno, uno tiene que saber un poquito organizarse dentro de, claro, si estás haciendo un guión de largometraje, bueno, ahí también tienes que saber dividir un poquito cuáles son tus labores, ¿no? Y aunque a lo mejor esta es una fase previa de investigación, a lo mejor el director te pide que escribas una sinopsis o que escribas algo en los personajes porque quieren presentarlos a una ayuda o porque quieren buscar financiación y entonces tú eso vas a tener que escribirlo con rapidez, aunque tú todavía estés en una fase de escribir la escaleta y el guión va a ser algo a largo plazo. O por ejemplo, tú sabes que aunque tengas que escribir esta sinopsis, tú para escribir tu guión vas a tener que investigar y asentar un poquito toda la base para que luego tú cuando estés en la fase de escribir los diálogos o en la fase ya un poquito más profunda, tú vas a tener que conocer mucho de ese ambiente de donde están los personajes, con lo cual tú sabes que antes o después vas a tener que investigar y que aunque ahora esa investigación no sea algo a corto plazo, porque a ti de repente el productor te dice, bueno, venga, a corto plazo lo que me tienes que entregar es esto, tú sabes que si no investigas bien ese ambiente de esos personajes, luego cuando tú dentro de un mes estés escribiendo tus diálogos, estés escribiendo tu guión, no va a quedarte bien. Y sabes que esa investigación de ahora, aunque no es algo que tú ves los frutos rápido, los va a tener dentro de 2 o 3 meses cuando estés escribiendo el guión, cuando estés escribiendo ya los diálogos. Por eso uno tiene que saber diferenciar qué es importante y qué no es no, y qué no lo es en el trabajo de cada uno, ¿no? Consejo número 7, antes de acudir a una reunión hay que hacerse algunas preguntas. Las reuniones son ladrones de tiempo, ¿no? Igual que hemos visto antes las redes sociales, los mails y otras cosas. Por lo que si puedes evitarlas o posponerlas, mucho mejor, ¿no? Te lo digo como trabajador, como guionista, ¿no? Cuando estamos escribiendo el guion de largometraje, bueno, pues la verdad es que se va a muy pocas reuniones. Pero cuando trabajas en un programa televisivo o estás en una serie, sí acudes a muchas. Vamos a ver las preguntas que aconseja Timo hacerse antes de acudir a una reunión. Primera pregunta, ¿realmente tengo que ir a esa reunión? Es una pregunta que puede ser obvia, pero es que es verdad que a veces no hace falta, ¿no? Yo creo que todos podemos recordar alguna reunión en la que hemos estado, que hemos dicho, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Porque a lo mejor una reunión con varios departamentos, con varias historias, y realmente tú estás ahí mirando, no hablas, tampoco te enteras de mucho, y no sé, como que tampoco tienes mucho que hacer, ¿no? Bueno, pues ¿tengo que estar ahí en esa reunión o no? Segunda pregunta, ¿puedo asistir virtualmente? ¿No? Eso, obviamente, si estás en el mismo lugar de trabajo donde están todos, esa pregunta no es pertinente, pero muchas veces te tienes que desplazar a los sitios y te puedes evitar este traslado si haces una reunión virtual por Skype o un Hangout o lo que seas, ¿no? Y es así, a lo mejor tú tienes que hacerte 1 hora de trayecto, 2 horas de trayecto porque trabajas en casa y te haces todo el trayecto y dices, mira, es que realmente la podía haber solucionado con una conexión por Skype. Tercera pregunta, ¿realmente hace falta esa reunión?
porque hay reuniones que no tienen mucho sentido, porque, no sé, a lo mejor ha habido pocos avances desde la última reunión y hemos hecho una reunión, venga, va, quedamos la siguiente semana y hacemos otra reunión. Y luego, por lo que sea, cada uno está haciendo unas cosas y te juntas y no ha habido los suficientes avances como para darle sentido a otra reunión. O sea, realmente había que haberlo pospuesto para otra semana más y que hubiera habido más avances en la producción, en el guión o en lo que fuera, ¿no? Cuarta pregunta. ¿Ha sido pautada la reunión? Es decir, ¿existe una agenda en la que se ven todos los puntos que se van a seguir en esa reunión? Porque antes de acudir a una reunión, lo ideal sería que todos los asistentes supieran cuáles son los puntos que se van a tratar en esa reunión, ¿no? Así, la gente en general se lo podría plantear y sería una reunión más efectiva, ¿no? Yo creo que pasa muchas veces que vas a reuniones, ¿no? Sobre todo cuando trabajas en programas de televisión, que, oye, ven a una reunión y no tienes ni idea de para qué es la reunión. Con lo cual, bueno, pues sí, escuchas, si te hacen alguna pregunta, lo dices, pero si realmente tú hubieras sabido ya de qué se iba a hablar en esa reunión, probablemente tú hubieras preparado tus algunas respuestas o algunos informes sobre lo que tú estás haciendo, con lo cual en el momento que te preguntan, bueno, y sobre este departamento, ¿y tú cómo llevas tu proyecto, tu guión? ¿O has adelantado un poco, yo qué sé, las escaletas, los guiones del programa, cualquier cosa? Bueno, pues tú, si tú ya sabes que te lo van a preguntar, pues tú haces tu pequeño informe, te preparas y cuando te preguntan, haces bla, 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 bla. Por eso es importante agendar las reuniones y pautarlas y tener claro también luego ya dentro de la reunión que haya un orden para no perder el tiempo. Siguiente pregunta. ¿Se puede acortar la duración de la reunión? Todos sabemos que las reuniones empiezan una hora y si tú no dices a qué hora van a terminar, bueno, pues se va relajando, hola, ¿qué tal? La familia, esto, lo otro. Y bueno, si tú defines el tiempo de la duración de la reunión, es mucho más efectiva porque, claro, la gente ya no se relaja y aprovecha cada minuto, ¿no? Tú dices, no, esta reunión dura 30 minutos. Y entonces, bueno, pues la gente ya sabe que 30 minutos tienes que hablar de esto y esto y esto, no te puedes dedicar a hablar sobre la familia o sobre la película que viste ayer o sobre el programa que vimos antes de ayer. Pues hay que ir directo al grano, con lo cual acórtalas y sobre todo ponles una hora de finalización, ¿no? Y que todo el mundo sepa que es una reunión que va a durar tanto tiempo. Y por último, ¿se puede realizar una prueba de la tecnología que se va a usar en esta reunión? ¿No? Claro, estamos hablando de las reuniones a distancia, ¿no? Por ejemplo. Aunque bueno, también si es una reunión donde alguien va a proyectar cosas, esto también habría que hacerlo, probarlo antes para no perder tiempo. ¿Y por qué? Pues porque se ahorra mucho tiempo si lo hemos probado todo antes. Y yo qué sé, yo por ejemplo el otro día tuve una reunión que iba a ser por Skype con alguien en España que me iba a contratar para hacer unos guiones y de repente yo justo cuando llegábamos la hora, pues me pongo y mi Skype me habían cambiado la cuenta, con lo cual no me funcionaba, no pudimos conectarnos. Por mail dijimos, venga, yo le propuse hacer un hangout, él me dijo, mira, es una tecnología que no estoy acostumbrado a hacer, con lo cual mejor no, y ya de repente se me ocurrió, venga, hacemos una llamada por WhatsApp. Y al final, pues lo solucionamos con una simple llamada telefónica por WhatsApp. Pero claro, hasta ese tiempo, pues perdimos un tiempo viendo cómo lo hacíamos, ¿no? Que si hubiera yo probado mi Skype antes y hubiera solucionado el problema y me hubiera conectado con él antes simplemente para hacer una prueba, pues lo hubiéramos evitado. Octavo consejo, agrupa las tareas similares y hazlas juntas. Por ejemplo, para hablar de tareas similares, el correo electrónico. Si estás con la pestaña del correo electrónico abierto todo el día, vas viendo cómo llegan los correos uno a uno. Y según vas llegando, te entra la curiosidad. Y lo miras. Y bueno, lo miro y me pienso contestarlo. Y alguno lo contestas y otro no. Y si estás así todo el día, al final has perdido mucho tiempo y lo que es peor, has interrumpido tu trabajo varias veces. Estás ahí concentrado, escribiendo tu párrafo, tu cosa y de repente, bla, 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 un correo. Lo más productivo es ponerse, por ejemplo, un par de horas al día para contestar mails. Y hasta entonces lo tienes cerrado y en ese momento lo abres, lees todos los mails, los organizas, contestas los que tengas que contestar, los otros los archivas, los guardas o los borras. O sea, bueno, te dedicas al mail. Y dependiendo de tu trabajo, es conveniente, obviamente, avisar a la gente de que tú funcionas de esa forma y que no vas a contestar con rapidez, ¿no? Pues yo qué sé, si estás escribiendo una serie, bueno, pues a tu jefe le dices, mira, trabajo tal hora, tal hora, con lo cual si me envías un mail, te lo contestaré a partir de tal hora. La verdad es que la mayoría de los mails no requieren una respuesta rápida, o sea, no es como para volverse loco. Y bueno, si no, pues les puedes decir que para cosas urgentes te avisen de otra forma. Yo, por ejemplo, suelo utilizar este consejo con las redes sociales. Guiones y Guionistas está en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest y ahora también en YouTube. Claro, si estuviera con todas las redes abiertas continuamente,
no haría nada más en todo el día, ¿no? De repente me llega una notificación de Facebook, luego alguien que si en Instagram ha retuiteado, que si otro ha retuiteado, o sea, pues claro, te dedicas solamente a eso, ¿no? Por eso me pongo momentos concretos para verlas. Y además no todas las redes todos los días. Hay algunas que las utilizo diariamente, varias veces, y otras que las uso menos, solamente las ojeo cuando hago un posteo, ¿no? Algunas solamente pongo cuando publico un podcast o un curso, ahí pongo un posteo, y entonces en ese momento aprovecho para mirarlas un poquito. O sea, realmente, si somos realistas, ninguna red social requiere tanta prisa como para estar conectado continuamente a ella. Y el noveno consejo, que va a ser el último que veamos hoy, está un poquito relacionado con el anterior, es utilizar tu correo electrónico de una forma efectiva. Hay que definir las veces al día que vas a ver tu mail y el tiempo que le vas a dedicar. Timo también aconseja que ver el correo no sea lo primero que hagas al empezar el día o al llegar a la oficina. Si lo haces, es posible que cambies el orden de las tareas que habías programado para el día y no hagas lo importante que habías programado primero, ¿no? Venga, lo primero que tengo que hacer es esto, ¿no? Pero claro, tú llegas, empiezas a ver tus mails y de repente hay uno que, bueno, me dice tal, ¿no? Un correo electrónico, venga, voy a contestarlo porque parece que no sé qué, luego no sé cuántos y al final has perdido mucho tiempo y no has hecho lo que era importante que ibas a hacer en ese momento. Claro, obviamente también hay que quitar las notificaciones, porque si no lo tienes abierto, pero te avisa con cada mail, pues tampoco ganamos nada. Y lo que hay que hacer es avisar a la gente que si tiene algo urgente, te avise de otra forma, ¿no? Pues una llamada, un WhatsApp o, bueno, dependiendo de la relación que tengas con esa persona. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de cómo los guionistas podemos mejorar nuestra productividad. Yo os he contado un poquito mis truquitos y bueno, vosotros también si queréis, si veis esto por ejemplo en Facebook, me podéis poner un poquito vuestros consejos. De todas formas, la semana que viene veremos los 9 consejos más que nos da Timo Kianen, ¿no? Porque esta es la primera parte, la semana que viene veremos más. Y están todos en el libro Work Smarter, Not Harder. Y ya sabéis que si os ha gustado, agradecería una valoración de 5 estrellas y una reseña en iTunes, que estas cosas nos ayudan un poquito a llegar a más gente. Y bueno, si lo oís por iVoox, pues nada, le dais un me gusta o también algún comentario, que también es de agradecer. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta luego!